Buenas tardes de lunes, aquí otro lunes más, aquí por la tarde, como estamos diciendo. Suena redundante que lo diga dos veces, pero es así. Y nada, otra tarde más aquí para entreteneros en Por un puñado de rol y para enseñaros un poquito más el mundo del rol y sus diferentes temáticas y cosas que se pueden hablar en él. Y para ello, hoy, la temática que se ha elegido para hoy era los sentimientos y los juegos de rol. Y por eso, aquí está entre nosotros Big Not Big, o ¿cómo prefieres que te llama en directo? Vic, No. Vic a Big, pues secas. Big a secas, ya está. Pues aquí tenemos a Vic. Y nada, vamos a dejarle que se presente, que es lo usuario que hacemos en el canal. Así que Vic, todo tuyo. Vale. Pues nada, yo soy Vic, un rolero muy humilde y nada, la verdad, soy una persona más que se pone a hacer partidas de rol. Actualmente estoy en el canal del Tesoro Interior con Garrimano y con Sam de la Voz de los Dados, pues subiendo algunas partiditas y teniendo alguna que otra idea en común y tal. Y aparte nada, pues de publicar cosas, de meterme en un montón de manuales, de comentar mucho sobre temas indies y sobre mecánicas, pues ahora actualmente con lo que estoy es con la campaña de Digimon, que la estrenamos ya este viernes y con la que tengo bastante ganas y que parece que hay bastante gente interesada, así que encantado y ya, pues sí, me encuentro aquí. Pues bienvenido aquí a Por un puñado de rol, la sección de los elegidos del disco, donde hacemos y hablamos de cosas raras que nos molarían del rol. Pues nada, vamos a empezar hablando un poquito del tema, ¿no? Estábamos hablando del tema de los sentimientos en los juegos de rol. ¿Y qué te parecería a lo mejor introducir un poco el tema en qué se consideraría, ¿no?, esto de los sentimientos en los juegos de rol? ¿Vale? Porque como estábamos diciendo es un poco muy subjetivo, para cada uno. Sí. A ver, el tema de los sentimientos en el rol es algo que siempre está presente, porque al fin y al cabo, pues como cualquier otro, son personas, sentimos, tenemos emociones y por lo tanto tenemos sentimientos. Pero sí que es verdad, y esto yo creo que es porque siempre se termina asociando gran parte del rol al mundo de los videojuegos, pues estamos más en el tema de lo de divertirte, de pasarlo bien, de hacer una dungeon, de descubrir un misterio, de un combate. Y la manera más directa, sobre todo también la imagen que yo creo que se transmite hacia afuera es precisamente eso, pues que es un juego más, como puede ser pues eso, pues un juego de mesa. Pero es eso, tiene esa especie de mezcla que está en medio del camino entre lo que es, yo qué sé, pues eso, un juego de mesa y el teatro. Pero siendo algo mucho más personal. Al fin y al cabo eres un personaje que puede ser tú, un alter ego, un personaje totalmente inventado, pero que todos tienen algo de nosotros dentro. Y realmente si lo empiezas a dejar salir, si empiezas a tocar ciertos temas que no solamente consistan en la batalla o en un misterio que resolver o en alguna locura lovecraftiana, pues te encuentras con temáticas que tienen que ver, pues a lo mejor sobre la amistad, sobre el amor, y yo al menos me he encontrado con historias como cositas puntuales en campañas que a lo mejor van más sobre combate, pero amigos y conocidos que te comentan historias de cuando dos personajes de rol se enamoran o cuando se crea realmente ese vínculo, que obviamente se actúa al fin y al cabo, pero luego hay algo más que es el tema de sentirlo, de volcarte totalmente, de saber que es un personaje, de que es otro ser, que no eres tú, eso ya es otro tema, pero el sufrirlo, el sentirlo y el darte cuenta de que ese personaje pues tiene una vida, tiene unos sentimientos y que de repente le ves como casi como que camina solo, como que reacciona solo y que siente, que tiene sentimientos, como una persona real. Y aparte, que claro, cuando decimos sentimiento abarcamos una gran gama de sentimientos. Podemos pasar incluso de la ira al amor, al gozo, a la emoción, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? Porque podemos hacer una comparación de, no sé cómo lo ves tú. Ahora sí que se juega en las partidas de rol, sobre todo en estas online y gente que ya es muy preparada y que suele jugar mucho, el tema de los sentimientos está presente en muchas partidas. Cierto. Y luego tienes, por otra parte, la gente que lleva todo el tiempo jugando a rol, bueno, todo el tiempo, es un decir, no quiero decir que lleve todo el tiempo, sino de la gente que Más jugaba tiempo. hace 20 años, vamos a poner, ¿no? Más mazmorreo y tal, que para ellos a lo mejor el tema del sentimiento de los juegos de rol, eso que me estás contando, Pero es que ellos también tenían
también jugaban con sentimientos, porque se emocionaban cuando mataban una ficha a un personaje enemigo, o cuando recibían un golpe les dolía. O sea, me refiero, quieran o no, ellos también tenían sentimientos cuando jugaban, ¿no? Es un poco Exacto. esa dicotomía, ¿no? Sin ir más lejos, el miedo a morir, el miedo a que tu personaje no sé qué, o que un personaje se muera. Que es ahí cuando ya te rompes y dices... Que yo creo que ya no solamente duele el tema de decir, joder, un personaje con el que llevo mucho tiempo, con lo que ve y tal. Te duele porque... Bueno, porque estás viviendo pues el similar a una muerte, o sea, es algo muy personal. Lo ¿Qué es eso? interiorizas, sí. Claro, lo interiorizas, que cada uno lo vive de una manera diferente. O sea, el tema de los sentimientos es algo muy subjetivo y muy personal. Y no es algo que, pues, que no a todo el mundo le gusta explorar y no pasa nada. No pasa absolutamente nada porque al fin y al cabo el rol es para divertirnos y esto es algo opcional, como si, por ejemplo, dices, pues no me gustan los argumentos que tengan que ver con mechas, pues no juegas con argumentos con mechas y no pasa absolutamente nada. Y aparte, lo que estás diciendo, ¿no? Lo de que se puede explorar si quieres jugar con sentimientos, ¿no? Y aparte ahora, como se utiliza tanto, ¿no? La sesión cero y cosas así, son cosas que se pueden tratar en esa misma sección. Si hay gente que no está a gusto con ciertos tipos de sentimientos que afloren en partidas. O sea, que me refiero que esa mecánica, gracias a eso, se puede ayudar a... Claro, a ver, el tema de los sentimientos es algo que aporta bastante, pero que también puede ser muy peligroso. Es decir, tú obviamente diferencias a tu personaje de ti mismo, pero puedes ver momentos, puedes ver ciertas escenas o ciertas situaciones que obviamente asocias con cosas personales que a lo mejor no te apetece sacar o ver en una partida. Por eso sí que es verdad, sí que es relevante esas sesiones ceros en las que pues dejemos claro que todos estamos en el mismo punto, ¿no? Que todos estamos en la misma onda y que no se salga nada de madre. Porque si no, eso da una muy mala experiencia para esa persona. También, el saber separar un poco, ¿no? Es Sí. el personaje de la persona. Es complicado porque a veces, claro, o sea, una cosa es tener a tu personaje y decir, bueno, pues actúo, ¿no? Como este personaje. Y luego está el otro extremo que es sentir que tú eres el personaje, que eso, pues eso es muy peligroso. Realmente yo considero a nivel personal que el momento idóneo es cuando estás jugando con tu personaje, tienes una decisión muy importante, tú como jugador sabes cuál es la correcta, pero tu personaje va a tomar otra y lo sabes. Y lo sufres desde dentro, o como si fuese un hijo, como si fuese una persona aparte, le estás intentando convencer de que lo hiciese, pero sabes que va a hacer lo suyo. Y es ahí cuando sabes que realmente el personaje está vivo y que realmente va a actuar según lo que lo que siente, por mucho que tú veas que va a salir mal, que va a ser una catástrofe. Sí, se impera un poco tu lógica, por así decirlo, o sea, su lógica a la tuya. Claro. ¿No? ¿Qué hará él realmente? No lo que voy a hacer yo no soy él. Creo que Sí, perdón. No, di, No, creo que los escritores y escritoras tienen algo... comentan algo parecido, que es que cuando están creando una historia, una novela y tal, el típico momento de los personajes van solos. Pues esto es algo un poco por el estilo, donde por las circunstancias y lo que has construido, ya el personaje tiene personalidad y sabes cómo va a actuar. Por mucho que tú quieras que haga otra cosa, llega un punto donde si eres sincero con tu personaje, pues va a actuar en consecuencia a lo que él o ella sienta. Claro. Y una duda, estaba pensando, Sí. claro, a la hora de crear, o sea, cuando tú empiezas una partida, ¿no? Que quieres emplear sentimientos, o sea, no emplear, sino llevarlo un paso más adelante, ¿no? La interpretación, por así decirlo. Primero tienes que hacer, por lo que es un poco referencia a lo que estás diciendo tú de los escritores, ¿no? Cuando un escritor crea un personaje, crea la psicología de ese personaje. Y en la partida de rol, a lo que me refiero, vendría a ser lo mismo. Tú creas la psicología de tu personaje para poder interpretar los sentimientos que vayan aflorando de él, ¿no? Más o menos. Exacto. Mira, algo que además estuve hablando hace poco con unos amigos es sobre los típicos trasfondos a la hora de iniciar una campaña, en plan, oye, pasarme la historia y tal y cual. El típico de me cojo huérfano. Claro, puedes hacer un personaje muy, muy, muy mayor que haya tenido toda una vida, pero la vida que tú le hayas escrito junto a la vida que tú hayas roleado va a ser muy diferente. Y la que hayas roleado obviamente se va a sentir más porque la estás viviendo. Yo llego ya a un punto en que ya los pasados los uso más por eso, por el inicio, porque decía de dónde salió este personaje y qué es de su vida.
Pero ya no pillo tanto detalle ni tanta excusa de por qué se comporta así ni tal, porque al fin y al cabo lo que realmente va a importar en la partida y lo que realmente va a hacer que se perfile esa personalidad, porque tú puedes iniciar con una idea de que sea un personaje a lo mejor muy serio y tal y cual, pero la manera en que va reaccionando al final puede que sea más emotivo y te sorprende. Y eso es lo que va a ser la verdadera personalidad de tu personaje. Claro. ¿Darías algún consejo, por ejemplo, a gente nueva que acaba de iniciarse en el rol y quiere llevar ese paso más hacia adelante, ¿no? Con su personaje, ¿no? De conocerlo un poco más y de crearlo, la psicología de ese personaje, cómo empezar, ¿no? Un mínimo. A ver, para empezar sobre todo, pero esto ya lo comento un poco a lo general, es hacer un personaje muy parecido a ti. Porque obviamente cuanto más se parezca a ti, más vas a sentirte empatizado, sus decisiones van a ser las tuyas y vas a tener cierta coordinación con esos sentimientos. Y luego más adelante es cuando ya empiezas un poco a explorar otras cosas, que todos los personajes tienen algo nuestro. Al fin y al cabo, si te pones a mirar todas tus fichas, ves que siempre a lo mejor hay cierto patrón, que de primera no se ve, pero que siempre hay algo que es totalmente tuyo. Pero yo creo que lo más importante es sobre todo tener la mesa adecuada, o sea, tener el grupo adecuado, tanto la persona que dirige como las personas que tienes a tu alrededor. Porque esto ya pasa en la vida real, que pues obviamente nuestros sentimientos pues los tenemos tapados según con qué clase de gente. No nos gusta sentirnos vulnerables. No es que no lloramos, nos enfadamos, ni reímos de verdad con todo el mundo. Y obviamente a lo mejor pues con un grupo que no conozcas en unas jornadas pues es un poco más complicado Más violento. que te vuelques, ¿no? Que te dejes. Pero si ya es con tu grupo de toda la vida, que lo habéis hablado al principio de la sección 0 de, oye, esto va a ir sobre este tema, pues ya hay un acuerdo donde todos o todas nos podemos volcar emocionalmente, que sabemos que no va a pasar nada y que no va a ser peligroso, porque creo que también la gente tiene mucho miedo, o al menos por la gente que yo he conocido, a mostrar sus sentimientos en general en las partidas de rol, porque luego por encontrarte el chiste fácil o ese corte de rollos donde dices, pues si yo intento abrirme, pero el resto del mundo lo que quieres hacer más morreo, matar goblins y simplemente ir subiendo de nivel y conseguir experiencia, ahí no pega que tú hagas eso. Y terminas pues cerrando esa parte y adaptándote al resto de la mesa. Es algo que yo creo que es importante hablar al principio, de decir, oye, vamos a intentar que sea así. Y en el fondo cuando hay esa predisposición, la gente se termina abriendo. Y luego ya imagino que sería, pues, poco a poco ir variando, ¿no? Empezando por lo que estábamos diciendo, ir variando e ir como mejorando, ¿no? A la hora de demostrar o desarrollar esos sentimientos en partida. Es tener un poco la intención. En diciembre del año pasado estuve roleando, haciendo varias partidas de un juego que se llama Siete de Travesías, que es un poco emotivo. Y me encontré con gente que ya había hecho partidas de ese estilo, como personas que simplemente habían hecho a lo mejor mazmorreo. Y en todas en mayor o menor medida sabían a lo que iban a jugar. Digo, como es un rol emocional, trata sobre recuerdos, trata sobre empatía y sobre hacer piña. Y en todos siempre se les quedó algo. O sea, siempre es cuestión de probar, de dar la intención de decir, vamos a explorar esto, al igual que dices, pues vamos a explorar otro argumento, vamos a explorar otra dinámica, otra mecánica. Pues esto es una cosa más. Pruébalo, que te gusta, perfecto, que no. Pues hay otras opciones. Hay otras opciones, claro. O sea, como todo, esto es algo totalmente opcional. Pero sí que es verdad que enriquece bastante y recuerdas más a esos personajes. Porque Eso sí te que tocan. sí que es verdad. Yo, a ver, hablando de mi experiencia jugando a rol y tal, sí que es verdad que los personajes que más he recordado son los que han tenido momentos en partidas más icónicos. Por ejemplo, por decir algo el caso, Sí. llevé un personaje de la leyenda de los Cinco Anillos hace mucho tiempo en una campaña y pasó cierta cosa en la partida que me hizo cambiar totalmente el chip. Allí sí que es verdad que afloraron sentimientos y cambió mucho la partida para mi personaje en concreto. Jugué y desarrollé y a lo mejor por duración no soy una de estas campañas que dices, wow, qué magnífica, hay un final épico. No. Fue a lo mejor 5 o 6 sesiones la campaña porque ese personaje tuvo esa duración, porque yo quise y entonces cambié de personaje por lo que pasó. También tengo que decir que ahí fue también por culpa del máster, porque hizo cosas que no tocaban y tanto a mi personaje le tocó y a mí pues me chocó, ¿no? También.
Y es uno de los personajes que más me ha marcado de los que he jugado. Y fue por un breve lapso de tiempo y fue por eso, realmente. Es que tener esos momentos, sobre todo, también ya no solo por ti mismo, sino también cuando tienes esa sincronía con otro personaje. Recuerda siempre esa escena, ¿no? Esa pequeña conversación, no por lo que hubiese alrededor, no por la epicidad o por lo bonito, sino realmente porque pues, hubo una conexión real y obviamente destaca frente al resto, sobre todo cuando no lo ves venir. Exacto. Sí, porque luego comparo a lo mejor con otros personajes, a lo mejor que han estado mucho tiempo jugándolos, pero era, pues eso, con poca interpretación, partidas muy de mazmorreo, y que no tienes esa empatía con el personaje. Claro, porque es simplemente a lo mejor un muñeco que lanza bolas de fuego. Por ejemplo. Y ya está, y que también está bien. Pero es otro rollo. Y yo creo que en el fondo todos podemos un poco mirar hacia atrás, pensar en personajes, pensar en los momentos como más memorables que puedas tener. Y es eso, aunque sea simplemente eso, el derrotar a ese villano que llevaba ya meses mareándoos o tocando los cojones, y ya le vences, y esa satisfacción, ese decir, por fin ha acabado, porque aunque no te hayas volcado, no hayas sentido que sea amor, amistad, tristeza y tal y cual, se ha sentido rabia. Exacto. Porque a lo mejor te ha tocado en algo personal, a lo mejor pues perdiste en una batalla anterior y esa satisfacción no deja de ser un sentimiento igualmente. Y es esa emoción la que cuando sale y dices, guau, esto es mágico. Pues yo creo que eso es una de las mayores maravillas del rol y que otros formatos para contar historias no tienen, que es esa implicación personal. Y hablando, ya que viene el tema, ¿crees que, por ejemplo, estamos hablando de los sentimientos de las partidas, ¿crees que el sentimiento más fácil que pueda aflorar en una partida puede ser satisfacción y rabia? Pues sí, precisamente por lo que he comentado un poco al principio, de que asociamos mucho los juegos de rol a los videojuegos. Y al fin y al cabo eso es lo que sientes, tanto en un Mario Bros. Como en un juego un poco más elaborado. Es decir, he conseguido pasar esta pantalla, satisfacción. No lo he conseguido, frustración y rabia. Exacto. Luego está la historia y la narración, que ya, pues como cualquier otra película, te haya sentir tal. Pero eso ya no es personal. Es sentimientos que tienes por, joder, pobrecito el personaje, ¿no? Pero en cambio, quien está perdiendo y quien está ganando esa batalla no es el personaje, eres tú que lo está controlando. Exacto. Por eso yo creo que es más fácil asociarlo, porque sobre todo al principio existía esa conexión y sigue un poco estando, la verdad. Uy, acaba de venir Pecador y dar la suscripción ahora. Ah, mira. No, un amigo mío que siempre entra y siempre entra saludando con lo de Mundo Disco que. Y espera que todo el mundo pues siga también, entre diciendo esa frase. ¿Y cuáles crees que son los sentimientos que más cuesta que afloren en una partida? Yo sé cuáles, es que también es un poco subjetivo, yo sé cuáles me costarían a mí, pero de forma genérica sí. Pues de forma genérica considero que por un lado, como en mi opinión, como segundo puesto sería la tristeza, por lo que he comentado antes, de un poco de los sentirnos vulnerables, o sea, no de sin tristeza, de decir, aunque no llores, de tener ese nudo, ¿no? En el pecho, de decir que te falta casi el aire. Yo creo que eso, como he comentado antes, es complicado y tienes que tener la mesa correcta porque no a todo el mundo nos gusta sentirnos vulnerables y tenemos que tener un círculo de confianza. Pero yo creo que lo más complicado es enamorarte. El hacer que tu personaje se enamore de otro personaje. Y de nuevo, vas diciendo, no que tú te hayas enamorado de ese personaje, que tu personaje, que tú viéndolo desde a tu lado, veas cómo se ha enamorado, que sientes ese sentimiento y digas, joder, pues sí. Y sé que hay gente que lo ha hecho, yo no lo he sentido, no he llegado a sentirlo. También es verdad que nunca he estado en una partida en la que hubiese predisposición de formar una relación y tal y cual, o que surgiese, pero he leído y he hablado con personas que sí han tenido esos momentos y vamos, recuerdan esas situaciones como pues algo bastante intenso, bastante potente. De hecho, uno de los programas que será para finales de este mes de marzo, va a venir Avi. Avi. Y va a hablar de un poco de temas pastelosos, romanticismo y demás, o sea que viene un poco ligado a lo que estabas diciendo.
Es que un nos puede tema que contar. no está para nada explorado. O sea, sí, Es vuelvo un un poco a poco lo tema mismo. tabú también, podríamos ¿Eh? decir. Es un poco tema tabú. ¿Tabú? ¿Por qué lo crees que es tema tabú? Tabú en el sentido, sobre todo a la gente así que estábamos comentando al principio, ¿no? Gente que lleva 20 años jugando, que para ellos está Sí. tal, tal. Para ellos es un tema tabú, o sea, En totalmente. plan, no hay por qué en plan decir, wow, qué cursi o algo así, en ese Exacto, sentido, ¿te exacto, por refieres? eso digo. En ese sentido siempre es un poco tema tabú, no sé. Yo creo que volvemos un poco a lo mismo, que es por el tema de sentirte vulnerable, de intentar mantener Totalmente. férreamente esa barrera de juego-realidad, como si Mm. pasase algo porque algo del juego llegase a ti dentro. Y en el fondo es eso, es un poco dejarse. Al fin y al cabo, el amor está presente. En todos los trasfondos estos dices, pues tuvo una esposa, tuvo 2 hijos, los perdió, los mató tal persona y por eso se está vengando. Ahí eso es una historia de amor. Lo Exacto, que pasa es que he querido ponérmelo en una historia en vez de querer rolearlo. esa. O sea, ¿serías capaz de rolear este momento, de vivirlo, de sentir esa rabia de la pérdida? Y para que haya esa rabia y que haya esa pérdida, tiene que haber habido un sentimiento de amor por esos personajes, aunque sean NPCs, aunque sean cosas inventadas. Pues es esa. Y sí, es verdad que es a lo mejor un poco tabú en ese sentido, pero yo creo que es hora de ir sacando. Y también yo creo que es un poco por. De nuevo, por. A lo mejor esto ya no la industria de videojuegos, sino la industria del cine, ¿no? Lo que es películas románticas, películas de acción. Pues a ver, que tampoco una cosa tiene que ir separada de la otra. Hay mezcla, hay películas Hay de acción con romance y películas de romance con acción, que viene a ser casi lo mismo, o sea que no... Exacto. Y no pasa absolutamente nada y siempre se puede intentar. Además, ¿qué es eso? No sé a quién se lo vi. Creo que fue en un hilo de Hiromi. No lo sé. Pero... O a lo mejor de otra persona. Pero en el fondo, el amor es lo que mueve cualquier aventura. Ya sea por un amor propio, por un orgullo, por venganza o por intentar encontrar a alguien. Pero si te pones un poquito a analizar, toda viaje de un héroe va sobre amor. Porque luego estamos en. También es otra cosa, o sea, decimos amor, pero no tiene por qué ser amor romántico. Puede ser amor familiar, puede ser amor fraternal o amor hacia tus amigos. Esto ya nos extendemos a un amplio mundo de relaciones y de momentos. Y ya no solo con NPC, ya estamos hablando de, pues eso, pues del resto de jugadores, del resto de personajes. Es decir, tú y yo tenemos unos personajes, pues que por la manera en que están creados, por las vivencias que han vivido, pues tienen esta relación. Ese es un tema con el que hay que tener mucha confianza, mucha predisposición y permitirse el vivirlo. Que no siempre es fácil, obvio. No pasa nada. Para mí ese sentimiento es el que más cuesta, para mí. Es. A mí, pero de siempre, siempre que he jugado, o siempre que había alguna trama amorosa por medio, lo que sea, es en plan de muy súper cohibido, súper... no estoy cómodo. O tiras al chiste fácil para intentar No, no, pasarlo a yo algo más cómico o tal, como no ni sé. chiste. Yo es que en mi caso ni chiste. Pero también es por mi personalidad. Ahora a lo Sí, mejor, claro. con los años a lo mejor me sentiría un poco más liberado y podría hacerlo, pero cuando yo empecé, y cuando yo empecé, no éramos jugadores mazmorreros. O sea, nosotros jugábamos a Vampiro, a Toscura, que parecía que no, pero había cierta carga de interpretación en las partidas, que no era en plan de llego y pego. No, había que interpretar, había mucha corte, mucho tal. Entonces, quieras o no, había cierto nivel de interpretación y a mí esa parte en concreto me costaba. O sea, ¿quieres pena? Pues te pongo pena, ira, lo que quieras. Pero ahí no podía. Y tanto mastereando como jugando, Y es no que podía. cuesta. Y volviendo un poco a la pregunta de antes de recomendaciones y tal, es un poco tener la predisposición de decir, tengo un grupo y tengo a un máster que quieren tener, ¿no? Que quieren formar eso y tal, y ya estando un poco predispuesto, sobre todo a la hora de probar, pues dices, venga, vale, porque andas preparado. Que te surja de repente, dices, pues a lo mejor no me apetece ahora con esto, y es normal, pues estás cortado y dices, no, yo venía en esta partida a hacer otra cosa. ¿Qué iba a decir yo? Y claro, hemos dicho consejos, ¿no? Para gente que ha empezado, hemos hablado de cuál cuesta más, cuál cuesta menos. Y ahora sería un consejo. ¿Qué consejo darías a la gente? Es lo típico de quien que se lleva la mochila detrás, o sea, que se lleva el sentimiento detrás en la partida. Es decir, yo juego con un personaje, un sentimiento de pena, acaba la partida y porque he empatizado demasiado,
me llevo detrás ese sentimiento de pena. ¿Qué aconsejas a la gente para que no le pase, ¿no? Por así decir. Pues... Me he expresado bien, ¿no? Creo que me he expresado bien. Sí, o sea, claro, que has sentido ese personaje, esa campaña que ha terminado, ese personaje que ha muerto, y dices, ¿qué hago con este pena, este dolor? ¿Cómo lo Sí, o gestiono? no tiene por qué haber terminado, simplemente había una Sí. situación que ha aflorado un sentimiento, acabó la partida y tú te has quedado con el sentimiento. Por ejemplo, voy a poner un caso. Jugando a Corazón de Río, por ejemplo, con mis amigos y tal, yo me acuerdo que en algunas partidas pues algún personaje acababa más tocado que otro moralmente y eso le repercutía al propio jugador luego. Claro. A ver, aquí muchas veces también depende de la gravedad. O sea, a veces si te llega a afectar mucho y ves que es algo que no solamente se queda en el post partida, de que simplemente queda anecdótico, de decir, joder, tío, me he quedado así un poco tal, sino que ya se te ha quedado que estás en tu cama y sigues ahí dándole un run, pues a veces es recomendable decir, oye, necesito parar un momento, respirar un poco, porque sobre todo eso es un trabajo interno, es el saber diferenciar entre el personaje y tú. Puedes sentir pena, puedes sentir dolor, puedes sentir tal, pero ante todo tienes que ser consciente de que es un personaje, de que es una historia y de que es un juego. O sea, es que nunca hay que confundirlo. Una cosa es volcarse y otra cosa es olvidar que se trata de un juego y que es un mundo aislado. Y que no eres tú. Aunque todos los personajes tengan algo nuestro, y a lo mejor es por eso, porque siempre empatizamos algo y porque lo interpretamos nosotros, obviamente, no eres tú. Es otro personaje. Y eso es algo, pues como comentaba, algo que es un poquito trabajo interno. Y al principio sí que es complicado porque yo además creo que todas las personas que cuando empiezan hacen un personaje muy parecido porque al fin y al cabo es lo que tú puedes interpretar. Y cuando más intentas explorar otro tipo de personajes, pues a lo mejor más te puedes separar de ese personaje. Es decir, a lo mejor, yo qué sé, me hago yo una señora mayor de 84 años, pues a lo mejor no me siento tan empatizado con esa señora que a lo mejor con pues, un chico de 30, ¿sabes? Pero... sobre todo, ya colocado a un consejo un poco más general, creo que lo mejor es hablarlo con tu mesa, hablarlo con tu compañero de amigos, porque planteate si tú has sentido eso, piensa si a lo mejor todos los jugadores también han sentido algo parecido. Claro. Y a lo mejor precisamente el volver a la realidad y sobre todo en el conjunto de tu grupo de mesa, de ese grupo de confianza, pues a lo mejor es lo que más te permite sobrellevarlo, ¿no? En apoyarte en un poco los demás. Sobre todo porque si realmente ha habido ese momento en que a ti que tú has sentido algo porque es un momento tenso, un momento importante, pues no habrá sido el único, precisamente. Y esto, vamos, para debate de postpartida, esto da para horas. Habría que, o sea, más o menos habría que encontrar un término medio, ¿no? Entre empatizar para poder llevar esos sentimientos, pero también desempatizar un poco Claro. para no llevártelos a casa luego. Exacto. Esto pasa un poco, por ejemplo, también con el teatro, con los diferentes métodos y tal. El famoso método, que el método va precisamente de meterte tú mismo en el propio personaje. Y luego otras veces, pues hay ya otras ocasiones en las que simplemente es actuar y te sale todo. Pero precisamente el método tiene también este mismo problema, que es decir, vale, no, a lo mejor me cuesta bastante meterse, pero por lo mismo también cuesta bastante salir. Y es un proceso y es cuestión de poder practicarlo y el saber sobrellevarlo. El tema del sentimiento es como con cualquier otra mecánica, como cuando empiezas con un manual de rol. Empieza con algo pequeño, no empieces con un dramón enorme porque entonces terminas un poquito destrozado. Empieza con pues, una pequeña amistad, un pequeño momento y ya poco a poco métete en cosas más profundas y sobre todo en cosas que a ti te fueran a afectar personalmente, porque normalmente si algo te ha afectado tanto a ti, a lo mejor no es porque al personaje haya tenido un momento chungo, sino porque a lo mejor has visto algo tuyo dentro de esa partida, porque ha tenido que ver con algo de tu vida personal y por lo tanto esa empatía y esa pena pues ha sido más de aquí que sea importante hablar sobre esto, porque a veces no estamos preparados para ello. O a veces pensamos que sí lo estamos y luego no. Y a veces es necesario decir en una partida, podemos parar un poquito porque... Ahora, como lo que estás comentando de lo del método, me ha acordado, por ejemplo, el caso de... Ay, se me ha ido ahora. Jim Carrey, ¿vale? Lo llevaba pensando para decirlo y se me ha ido. Jim Carrey, cuando hizo Man of the Moon, que interpretaba a Kaufman, el humorista americano, se metió tanto en el papel
tanto físicamente, porque se cambió un poco tal el aspecto para parecerse, como mentalmente, que se creía el propio Kaufman. Durante el rodaje hacía las mismas coñas, las mismas bromas, todo a la gente del set rodaje como si él fuera el mismo Kaufman. Claro. Y de hecho, esto fue llevado tan a lo superlativo, ¿no? Por así decirlo, lo que pasaba realmente, que se ha hecho un documental, se hizo un documental del rodaje de lo que pasó. Y también Jim Carrey sí que en alguna entrevista comentó que le había afectado bastante, ¿no? El interpretar a este personaje, el tema personal, porque por la situación y por todo. Y es eso, se metió tanto que luego para salir fue aquello, vamos. Todo el tema de actuación, tanto, pues al fin y al cabo es que es eso, el rol va sobre actuación, lo que pasa es que lo hacemos mejor, lo hacemos un poquito más por encima, pues porque no deja de ser un entretenimiento. Pero claro, el interpretar a otro personaje, el tener otra vida, el tener otras inquietudes, pues es un mundo que obviamente con el que ninguno hemos aprendido, que con el rol como cualquier otra cosa, esto es al fin y al cabo practicar y practicar. Y con el tema de los sentimientos, 3/4 de lo mismo. Te puedes volcar muchísimo y puede salir una partida que desde fuera sea tremenda, que dé momentos increíbles y que te den sentimientos, porque al fin y al cabo eso es algo bueno, que digas, joder, qué guay, porque además luego ese personaje se te va a quedar por dentro. Además como que se guarda como un recuerdo más tuyo, como si realmente lo hubieses vivido tú, porque realmente lo has vivido tú. Pero claro, también es peligroso. Que es como, por ejemplo, Jim Carrey, que tampoco es de clasificar algo malo como bueno, es simplemente que es una experiencia. A mí me gusta decirlo de esa manera, porque yo creo que es la palabra que lo describe. Es el volcarte de una manera y el sentir lo bueno, el sentir lo malo, el llorar, el reír, el enamorarte y pasar tal es mágico. Estaban diciendo en el chat que también se puede aplicar a cualquier trabajo, no solo al ámbito del rol y tal. Que pasa con médicos, profesores, abogados, cuando estás al fin y al cabo, empatizando con el cliente barra gente que esté enferma. O sea, yo, por ejemplo, en tema de médicos sé que precisamente ocurre con muchas personas que están mucho tiempo a lo mejor con un paciente terminal y que obviamente pues conocen la historia de esa persona y terminan teniendo empatía y obviamente pues es una relación más. O voluntariado con personas de historia de la calle que igualmente, que también las vives como tuyas propias. En el fondo, el personaje de rol es eso, es una relación, es un personaje que tú controlas, pero es eso, es otra persona de la cual tú te preocupas, de la cual dices, pues a ver, pues intento mantener mi vida, y está ahí un punto intermedio donde dices, me importa, pero también soy yo. Claro. Es extraño y al fin y al cabo es muy subjetivo. Cada persona vive esto de una manera, cada persona manejamos las relaciones y nuestra manera de ser de maneras diferentes, tenemos nuestros demonios, tenemos nuestras cosas que nos tocan la fibra y por lo tanto es un proceso muy personal. Pero que el momento adecuado yo creo que, pues eso, que beneficia mucho y que ayuda bastante. Y me alegra ver que muchas veces muchos manuales empiezan a tocar ese tema, incluso a mecanizar un poco las emociones, en el sentido de crear mecánicas que fomenten esas emociones. Y ahora que estás diciéndolo eso, se me ha ocurrido. Digo, entonces, ¿se puede aplicar emociones en cualquier juego? Yo pienso que sí. Porque también en cualquier juego. Porque cualquier juego tiene personajes, me da igual si son humanos como si son animales, sí, tal. Pero que puedes... Siempre puede surgir. Siempre hay un conflicto, siempre hay un problema, puede haber una aventura y tal, y no es incompatible para nada. No es algo que digas, pues solamente puede estar a lo mejor en una historia de romance, de, pues yo qué sé, de rollo telenovela, tal y cual, no. En cualquier momento puedes meter sentimientos, incluso en mitad de una campaña, porque de repente digáis, pues vamos a intentar explorar esto porque sí. Y lo metes, lo pruebas y queda bien. Queda incluso la muerte de uno de los compañeros en partida también sirve. O sea, me refiero que hay muchas cosas que te pueden aflorar diferentes tipos de sentimientos en una partida y en cualquier temática y en cualquier ambientación y en cualquier juego realmente. Exacto. Mira, yo me acuerdo... ¿Dónde fue? Ahí vamos. Que ahora iba a preguntarte yo de cosas de recuerdos. Lo siguiente, pero venga. En
El libro este de Jugar Sucio, creo que se llama, no me acuerdo, que también va sobre un poco de rol. No me acuerdo ahora. Creo que es de John Wick, no sé. Comentaban precisamente, en este libro que te iba precisamente sobre rol, de cómo en una campaña que iba de superhéroes, pues hubo un personaje que murió. Y literal, se hizo una sesión que consistía en el entierro de ese personaje, y en esa campaña había habido gente que había entrado, se había ido y tal, y a ese entierro fueron presencialmente todas las personas, tanto los que jugaban la campaña actualmente como los que habían estado antes, simplemente para conmemorar a ese personaje. Están diciendo por el chat que si quieres juega sucio de Wick. Pues literal, me acuerdo que es ahí donde vi la anécdota y me quedé diciendo... Claro, ¿en qué momento dices...? Si lo miras desde fuera, desde un punto de vista simple, dices, un montón de gente se ha reunido para crear un funeral simbólico de un personaje que no existe. ¿Qué ha ocurrido para que se dé esta situación? Pero, tanto como dices ahí, ha pasado en juegos online. O sea, en el WoW, en el EverQuest, en el... Había otro que no me acuerdo ahora cuál. Sé que hay varios, incluso bodas, pero sobre todo de funciones por alguien de la comunidad que falleció y hacer una especie de evento en plan velatorio, por así decirlo. Claro, esto también pasa mucho con algunos juegos online, sobre todo estos que son un poco más de creación, más abiertos y tal, que la gente monta sus historias, monta sus pequeños mundos, como tienen esa libertad tan abismal. Y de nuevo pasa como el rol, sientes ese personaje como tuyo y sientes las relaciones que tienen con esos personajes como algo importante. Te vuelcas en ello. Voy a saludar a Marius, que acaba de entrar, que es el que ha dicho. Hola, Marius. Nos ha comentado lo del juego sucio y luego ha dicho hola, por cierto. Pues nosotros aquí hay que ser educado y contestamos a toda la gente que entra y saludamos, siempre que podemos. Pues vamos a ir al tema ese que estábamos hablando. Hemos hablado ahora bastante sobre el tema de los sentimientos. Iba a decir... si recuerdas en concreto algunos personajes o partidas en concreto que te vengan a la mente por diferentes tipos de sentimientos. No tiene por qué ser solo amor, pena, odio, ira. Mira, recuerdo siempre porque es el primer momento en el que yo noté emoción en un juego y fue precisamente al final de una campaña, de la primera campaña que terminé. Que además era cuando yo había empezado, cuando a mí me apetecía un poco explorar y tal, y creé una campaña con mis amigos, pues que iba sobre gente que quedaba encerrada pues en un mundo onírico y tenía que ir atravesando cosas y tal. Una cosa como muy sencilla. ¿Qué pasa? Que en ese pues fue una campaña larga y obviamente hubo personajes, por un lado, que murieron o personas que se fueron, ¿vale? Y yo esas fichas, todos estos personajes los seguía manteniendo, los seguía quedando, porque era un mundo en el que había vivido mucha gente y había muerto bastante gente ahí atrás. ¿Qué pasó? Que en la parte final, el típico ya boss final y tal, había una última fase en la que ya el jefe, el boss, se convertía en una cosa gigantesca, imposible de derrotar, que no sabía ni qué hacer. Y yo lo único que pedí fue una cosa que se me ocurrió, es que como requisito tenía apuntado de que los jugadores fuesen a luchar con ellos. Tuviesen el valor, tuviesen las ganas de, fuese lo que fuese, y luchar contra ellos. Y lo que hice es que, en el momento en que fueron a luchar, ya no solo todas las personas que habían visto sus historias a través de que ya habían muerto en el pasado, sino sus propios personajes que ya habían muerto antes, de todos esos jugadores que se habían ido y que habían tenido conexión, aparecieron y se unieron en esa batalla. Y fue una llorera general lo que ocurrió en ese momento. Fue un momento que directamente tuvimos que parar un momento, ya la narración incluido, porque se creó un ambiente había tal muy carga, personal, ¿no? de sentimiento que... Claro, de ver esos personajes que habían empezado, que habían muerto en algún momento, a lo mejor por una mala tirada o por cualquier otro momento y tal, y que ya pues se daban como por apartados, ya habían habido nuevos personajes y esos jugadores se estaban centrando en la historia de esos personajes, y verse a sus propios personajes, a aquellos que habían fallecido anteriormente delante suya luchando contra ellos, pues fue algo que a ellos les llenó muchísimo, porque además era una manera bastante buena de cerrar esa historia, ¿no? De terminar, de decir por dónde empezamos y qué personalidades he tenido y tal. Y es cuando yo dije, pues emociones en el rol, o sea, el rol parece que es algo más que simplemente tirar dados y matar bichos, ¿no? Y conseguir experiencia. Claro. Y lo contrario, ¿alguna mala experiencia? ¿Alguna mala experiencia? Esa la recuerdas, imagino que para bien, ¿no? Sí, esa la recuerdo para bien.
la recuerdo bastante para bien. Pues... Bueno, mala experiencia, incómoda, ¿no? Sí, no mala experiencia. A lo mejor como rabia, podría decir que fue precisamente con un personaje mío, esta vez yo jugando, que era Jade, que era una hechicera, que precisamente fue un personaje de jugando Anima que duró bastante, hubo momentos emotivos donde ya el personaje evolucionó, ¿no? Un poco lo que he comentado al principio de que no solamente es lo del trasfondo, sino que ya había vivido cosas que habían creado esa personalidad un poco ya más 3D. Y fue en un momento en que estábamos, pues creo que era una tribu o algo así, no me parece, de otra especie, en la que uno de los personajes, otro de mis compañeros, pues tenía que retar al guerrero más fuerte de la aldea, pues para intentar convencerles de que hiciesen una cosa, yo no me acuerdo tanto de detalle. Y claro, el jugador luchó una vez y perdió totalmente. Y él dijo, no, una revancha. Y el máster le dijo, vale, pero esta vez te dicen que el combate va a ser a muerte. Quien pierda, Palma. se le matará. Y él dijo, sí. Claro, yo y los otros compañeros, como público, tensísimos. Pues perdió otra vez. Iban a ser el personaje. Y directamente fue uno de esos momentos donde dije, es que mi personaje ya no lo puedo controlar. Y se cabreó, intentó evitarlo, empezó a usar hechizos, empezó a luchar. Y obviamente, en medio de una tribu con un montón de guerreros alrededor, pues eso fue un TPK tremendo. Por un lado me sentí culpable, porque realmente fui yo quien se inició, el resto de los jugadores habían quedado totalmente cohibidos. Y me dio mucha rabia porque, pues, la típica campaña de mucho tiempo y que se vaya por esto. Pero mis compañeros tampoco me lo echaron en cara y tal, sino que dijo, es que no lo actuaría de otra manera. Me dio mucha rabia porque fue la manera en que terminó la historia. Por eso digo que es como una mala experiencia, porque es como decir... Claro. O sea, por un lado, terminó por esos sentimientos, pero que mi personaje fuese capaz de reaccionar así, por otro lado es como decir, ¿cuánto poder puede llegar a tener un personaje como para ya destruir una campaña totalmente? Sabiéndolo, o sea, porque era a nivel meta, era consciente que como iba a hacer eso, iba a ser un desastre. Porque estábamos en desventaja totalmente. Y nos lo avisó el propio máster, pero... Es lo que tiene. Lo que estamos diciendo de... El personaje actúa de una manera, yo actuaría de otro, pero es el personaje. Exacto. Y fue una sensación, pues eso, pues como agridulce, ¿no? De decir, vale, sí he conseguido que el personaje tenga personalidad, pero ha sido lo que ha terminado con esta historia, ¿no? Porque ya no solo era mi personaje, era todos los demás del resto de compañeros y la historia que habían montado entre ellas. Yo, a mí me pasó una cosa diferente como máster. Yo creo que también sería la que más, así la partida más, lo que estamos diciendo, ¿no? Un poco de frustración, que no me sale ahora. Sí. Me sentí frustrado. Fue en una partida utilizaba el sistema de comandos de guerra, ¿vale? Pero la ambientación era un poco como Axtun Chulu. ¿Vale? Era una especie de Segunda Guerra Mundial, pero con cosas paranormales, ¿vale? Y se ve, y había un jugador que interpretaba muy bien, era muy bueno jugando y tal, y llegó un momento en la partida que se ve que se sintió tan frustrado en la partida, o sea, yo creo que me pasé agobiándoles, que a mitad de partida llevamos, que a mitad no llevaríamos ni mitad, llevaríamos a lo mejor 40 minutos de partida, una partida a lo mejor que duraba 3 horas, perdón, iba a decir 30 horas, se me ha ido 3 horas. Y en esos 30 minutos, 20-30 minutos se sintió tan frustrado que su personaje se suicidó delante de gente y yo me quedé como en plan de ¿qué ha pasado? Y el tío cogió, se levantó y se fue. Y yo, ¿qué ha pasado? ¿No? Es un poco en plan de... Y desde entonces pues sí que aprendí para bien pues que hay que ser un poco más indulgente, pero a lo mejor también vendría porque a lo mejor había tenido un mal día, creo yo, porque el resto de jugadores estaban disfrutando de la partida y no sentían esas... Pero él la sintió de sobremanera, le sobrepuso la situación. Sí. Y yo, claro, me dejó... Yo me acuerdo, siempre recordé que esa partida la recuerdo por eso, por ese momento. ¿Y luego se marchó y ya no le visteis más? ¿O? No, siguió viniendo, no sé. Pero se tomó unos días. Digo, me hizo recapacitar muchas cosas en ese momento, me acuerdo. No,
totalmente. Además que sería una cosa, vamos, no lo sé, porque obviamente no conozco los detalles, pero yo me imagino que sería una cosa que venía ya de antes, porque esto, claro, que de repente, de un día para otro, de una partida para otra, ocurra eso. Era un one shot, o sea que no me Era un refiero que one no había shot. antecedentes Sí. encima, era un Ah, one vale, shot. vale. O sea, imagínate, one shot, llevaba 20 minutos de la partida, 30. La situación era, para que te hagas una idea, Sí, estaba en una especie de sitio chungo. O sea, vale. digamos que era como una zona con túneles, con muchos túneles. No sabían lo que pasaba porque estaban persiguiendo a unos alemanes. Ujú. De repente empiezan a pasar cosas raras y empieza a morir gente. Porque hay como unos entes en ese sitio, ¿no? Y son Sí. los encargados. Entonces llega un momento donde se encuentra con los alemanes y hay una situación tensa, que hay una confrontación entre alemanes y ellos apuntándose, porque claro, están los dos, son enemigos, pero hay algo superior a ellos que le está dando caza y matándolos, por así decirlo, en este ambiente, vamos a poner como si fuera un laberinto, ¿no? Por así Sí. decir. Y se ve que eso le pudo al chaval y delante del capitán nazi que había delante de él, que estaba medio apuntándole con una Luger ahí, chillándole cosas en alemán, el tío cogió su pistola y se volvió a tapar los huesos. Es que, bueno, adiós Marius, que es que se tiene que ir. Ah, bueno. Adiós, Marius. No sé, y es una de esas partidas que a mí me quedé en plan de ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? El resto de jugadores siguió como si... Sí. Bueno, ha pasado, pero cubramos un tupido velo y sigamos a ver. No, es que yo también me encontré con alguna que otra muerte de personaje donde ya es literal cuando el propio jugador te dice es que mi personaje no puede más. Es que, o ya sea por suicidio, ya sea por sacrificio, ya porque mil situaciones pueden ocurrir. O porque el objetivo que tenía, pues ya no se puede resolver y es como pues ya no le encuentra sentido a la vida. Esto a lo mejor pues queda según qué situación, la gente directamente, porque también me he encontrado con gente que simplemente suicida al personaje porque quiere cambiar de personaje y punto. También ha habido, literal. Pero claro, a mí también me ha pasado a veces eso, pues personajes en campaña que jugadores me han dicho, oye, este personaje no va a aguantar más. Por tal y tal. Para pedirme ayuda o para intentar Para sacarlo. orquestar, ¿no? Esa muerte, porque al fin y al cabo digo, pues bueno, pues vamos a tratarla como tal. Y es impactante. Y le veo el sentido que tuviese que tomarse unos cuantos días. Es que cuando te metes tanto de lleno en el rol de una manera, a veces tienes que un poco que desconectar. Un poco por eso, porque por mucho que digamos de lo de separarlo y tal y cual, o de juntarte o involucrarte, pues a veces Cuesta. pues te afecta y necesitas simplemente tomarte un descanso y ya está, porque es un trabajo personal. O sea, es algo muy interno, muy emotivo y necesitas un poco volver a la realidad, ¿no? A decir, venga, vamos a calmarnos. El tiempo que necesites y ya está. Totalmente. A ver, ¿te viene a la mente algún tema que se nos quede por tocar del tema de los sentimientos y el rol? Pues el tema de los sentimientos del rol, pues a ver, sí que es verdad que hemos comentado la frustración, pero creo que es como la única cosa que hemos comentado a lo mejor un poco más negativa, al igual que la tristeza, porque luego está el tema del aire entre personajes, el Vamos tema a verla, pues. porque siempre está un poco hablado este tema de pues, el grupo, ¿no? Que tiene que estar cohesionado, está como... Es como una especie de contrato ni siquiera Verbal, verbal, social, no hablado. pues que tendrán que estar unidos, ¿no? Por alguna manera. E incluso a veces yo me he encontrado con gente que cuando su personaje está cabreado o está en desacuerdo, lo modifica o modifica su comportamiento por el bien del grupo, ¿no? Para no separarse, lo típico, porque siempre luego para uno está a lo mejor más complicado hacer tal. Pero otra cosa que yo creo que sería interesante y no lo he llegado ni a ver ni a tener es el tener dos jugadores que tengan una enemistad, que sean los dos bandos. Y lo mejor además es que siempre está eso, ¿no? Que en una campaña o una historia siempre pues la parte antagónica, ¿no? Pues lo hace un poco el máster, al igual que hace un poco también el ambiente. Pero claro, cuando ya tienes que los dos bandos de esa historia son jugadores, yo creo que ya el conflicto, que ya encima ya eso ya es el todo de la historia, es más natural todavía. Porque es una enemistad y son simplemente dos personajes que tienen
que tienen pues objetivos contrarios. Aquí ya no es el tema de que el grupo gane o el grupo pierda, aquí es decir, ¿cómo gestionas esto? Y creo que me viene a la cabeza un juego precisamente que creo que es el de Un Momento Único, que precisamente trata sobre el enfrentamiento entre dos samuráis. En el típico momento este de película de saco Sí, la el que katana está en oscuridad en el musical, duelo. que al parecer trata, o sea, no lo he llegado a jugar, pero me han contado que trata sobre tener volver al pasado, tener un montón de recuerdos sobre cómo han llegado a ese punto y luego ya lanzar para A ver qué pasa. hacer esa tirada. Pero... Y comprendo que es algo complicado. Supongo que habrá habido gente que lo haya hecho, pues, partidas con diferentes grupos para crear esa enemistad y tal y cual, pero me parece que es un concepto que también está muy interesante, que ya no solo implica sentimientos, sino que ya implica, pues eso, el conflicto y incluso toda la historia. Y simplemente tienes ahí a lo mejor el máster que está dirigiendo un poco, gestionando esas dos partes. Esas dos partes. Pero también me parece un concepto curioso. Yo, por ejemplo, por lo que estás comentando, ¿vale? Un ejemplo que puedo poner es... yo recuerdo una de las campañas de estas que siempre recuerdo, que era de vampiros, que fue muy larga, y pasaba un poco el tema ese. Habían dos personajes que estaban enfrentados en la partida. Entonces el máster tenía que lidiar un poco entre la trama argumental principal de la campaña y aparte esa confrontación entre los personajes. Uno era el chimist que estaba interpretando yo, y el otro era un tremere que estaba en el grupo, que interpretaba otro amigo mío. Y vale, había rivalidad porque eran dos clanes rivales, etcétera, etcétera. Estaba en la Edad Oscura, que aún no está la camarilla y todo esto. Y el máster fue muy listo porque había un PNJ importante que tenía que ver con la familia Chimist. Era como una ghoul, ¿vale? No era una ghoul, era un familiar de los Chimist, que digamos que en cierto momento de la partida, cuando lo conocemos al personaje, digamos que lo van a vender como esclavo, lo van a medio matar. Yo estaba en otro sitio en ese momento. Y el personaje Tremer salva a esta chica y la chica, digamos que se medio vincula al personaje. Entonces yo, por tipo honor familiar, yo no podía tentar al Tremere porque si no podría morir la familiar. Pero era muy gracioso porque dentro de partida, claro, aparte de la trama, estaba entre él y yo, había un pique siempre, o sea, un pique. Había como una guerra, como si fuera una guerra fría, sí, a expuertas del resto de jugadores, de que intentamos hacer cosas, o yo qué sé, bandidos que le intentaban atacar cuando él estaba en no sé qué sitio, o cosas así. Y era un plan pam, 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 todo el rato. Una competición, ¿no? Sí, como una pequeña competición en plan de, es que yo no puedo seguir subsistiendo sabiendo que él vive. Y era curioso porque yo me acuerdo uno de los clímax fue que él empezó a hacer tratos con demonios y consiguió poderes tal. Y llegó un momento que era en plan de, si él me tocaba a mí, podía hacerme una especie del caldero hirviendo, bueno, mi sangre empieza a hervir, ¿vale? Mucho daño. Pero si él me toca a mí, también significa que yo le estoy tocando. Entonces puedo empalarlo, tenía un poder que podía empalarlo con su propia espina dorsal. O sea, con su propia columna. Sí. Entonces era en plan de, ¿sabes lo que pasará? O sea, vamos a palmar los dos aquí. ¿Estás dispuesto a llegar a esto? Que dices, va a pasar algún momento. ¿Cuándo? Sí. Bueno, pero va a pasar. Exacto. No sé, era una situación así porque había ira entre nuestros personajes, pero claro, era en plan de... Era una ira contenida porque había un objetivo común que a lo mejor era la supervivencia. Claro. No solo nuestra, sino a lo mejor de toda la comunidad. Y era en plan ir guerra encubierta. Pues eso también es un poco sentimientos en el rol. Esa guerra encubierta, ¿no? Esa ira, esa enemistad o rivalidad. Que a lo mejor se puede ver más en historias de acción. Totalmente, sí. Pues eso. Estábamos hablando de los sentimientos, hemos hablado de la pena, hemos hablado un poco de la ira, hemos hablado ya de muchas cosas. Yo creo que va siendo hora que saquemos el tema estrella. Ok. Que es el que más le gusta a la gente. No os ha pasado Master Pifias, a veces pasa Master Pifias por el directo y suelta una cosa. Y el tema estrella es... vamos a hacer ideas de semilla. O sea, cogemos una noticia que hayamos visto de estos últimos días, de ayer, de hoy,
La leemos e intentamos hacer una semilla de aventura. Si quieres, hacemos una conjunta, o tú haces una, yo hago otra, lo que tú prefieras, ¿vale? Eso ya lo que quiera el invitado. Vale, venga, pues una conjunta, a ver qué sale entre los dos. Vale. La noticia que he cogido es, si no me equivoco, es de ayer. Ha pasado en la India. Y es un gallo mata a su dueño con la cuchilla que le puso en la pata al intentar huir de una pelea ilegal. Vamos, era un hombre que tenía gallos para peleas callejeras, le había atado una cuchilla y escapándose el gallo. Y el tío tirando por detrás con tan mala suerte de que él le corta en la ingle, le hace un corte profundo y se desangra y muere. Complicada. Bueno. Esta es de las... Bueno, no tiene por qué. Esta ya es complicada, pero realmente puede ser una semilla como... Claro, porque esto obviamente pues, ha sido casualidad, pero la pregunta es, ¿y si no lo es? ¿Y si realmente había una intención por parte del gallo? ¿Y si el gallo realmente no era un gallo y era alguien transformado en gallo? ¿No? Y ahí podríamos entrar a lo mejor en vampiro, alguien gastando animalismo. Podemos entrar en Chulu, en el mundo que tú quieras. Elige el mundo y hacemos la idea de por qué pasa eso. Yo creo que sería chulo, porque me parece como la típica cosa que parece una chorrada, una absurdez, como cierta cosa, en plan, qué cosa tan extraña y que luego termina escalando de una manera que nadie se imaginaba. Que empieza como siendo eso cuando a lo mejor pues realmente está habiendo algo mucho más detrás sobre mentalidades, sobre que puede tanto ir desde... Se me ocurre, yo qué sé. A mí se me ocurrió una idea ya graciosa. Si quieres ahora... Didi, yo la digo. Desde eso, de entidades que están directamente entrando a través de al mundo humano a través de animales, o realmente de que está habiendo una especie de como de superevolución por parte de los animales, donde ya hay pues eso, una revolución, ¿no? Una manera consciente de supervivencia, donde ya es como de rompe. Me ocurre, así como un poco en términos generales. ¿A ti qué se te ha ocurrido? A ver, es que claro, están diciendo cosas de siempre eligen Chulu, siempre eligen Chulu. No, elegí El Señor de los Anillos la semana pasada, el anterior elegí también Vampiro, he ido cambiando mucho. De Chulu, por ejemplo, porque es el método fácil, por ejemplo, diría que algún ente primigenio ha llegado a una zona o sea, está por ahí en un pueblo de la India y está en una típica cueva oculta, reposando, ¿no? Buscando tal. Y en sus sueños está afectando a los animales de la zona, que son los que tienen la mente más débil, ¿no? A las que él puede entrar. Y está haciendo no una rebelión, pero está intentando hacer que todos los animales estén escapándose para poder llegar a la cueva y poder él como de una manera reformarse, ¿no? Volverse de una forma física móvil, no una masa insulsa de pulpa, ¿no? La idea que se me ocurrió en esa es pues la del... Y a lo mejor para que Roletka se sienta ahí más metido, que él quiere que metamos un futuro distópico con esclavos animales humanoides, está diciendo. También. Pues se me ocurre pues el típico futuro donde digamos que... A ver, ¿cómo hacerlo? Pues realmente me suena a típico capítulo de Rick y Morty. Sí, es un planeta, ¿no? Sí, totalmente gobernado por animales y que sean precisamente los humanos los que sean las mascotas. Incluso que haya habido como un intercambio, ¿no? De cuál es la mente dominante. Y que realmente no era el gallo el que escapaba, estaba el humano huyendo de ese cautiverio, ¿no? Que los gallos los utilizan a ellos para su pelea de humanos, y estaba escapando y el gallo con sus armas afiladas que utilizan las piernas, que son las cuchillas, pues castigo para que el resto sepa lo que pasa si huyen. A los que dicen que solamente es chulo. Esto también podría valer bastante con un argumento para mago o para witchcraft. O sea, totalmente. También, perfectamente, para meter un poquito más de variedad. Espero que le guste a Rolescats, que hemos hecho 2 o 3 en un momento. Pues nada, vamos... No, a ver, ideas. Sí, ahí se pueden salir muchos. Pues nada, vamos ya al final del programa, que empezamos con las preguntas. Ya es una tradición, a todos los invitados que pasan por aquí les hacemos 2 preguntas en el caso de gente que es ajena al mundo del rol, 3 a las que son del rol. ¿Qué preguntas son? Pues muy fáciles.
La primera pregunta es, ¿qué película aconsejarías que vieran la gente que nos ve y nos escucha? ¿Qué película? No tiene por qué ser Pues... algo que te gusta. A lo mejor es una que has visto recientemente y dices, hostia, qué buena es. Pum. Esta. Más que película... Es que, no sé, siempre me viene a la cabeza porque es como el típico y tal. Puede ser ¿Podría serie, recomendar? puede ser serie. ¿Eh? Puede ser Sí, serie. no, realmente está, como suelen llamarlo, las videojuegos que son películas. Los típicos videojuegos, los Walking Simulator, creo que lo suelen decir, Sí. que también va más un poco sobre la historia y tal y cual. Como me viene la idea precisamente por eso. Y el que recomendaría sería el de Tell Me Why, precisamente por el tema que hemos estado hablando de sentimientos y de vínculos entre personas. Que es un Interesante. videojuego que puede ser, pues lo importante es la historia que hay detrás. Y ahora la siguiente. ¿Qué libro aconsejarías que la gente se leyese? ¿Qué libro aconsejaría que se leyese? La tercera es más fácil, ya te lo digo. Pues... Pues mira, además que fue una cosa que me estuve cotillando hace poco, me dio por volverme a leer, y es por el tema de la sencillez de la historia, que es Ana de las Tejas Verde, literal, por, por ese sentimiento de historia tan simple y donde realmente marcan un poco esas emociones tan sinceras. No sé, a mí en ese sentido, a mí me llama bastante como historia, como libro, la verdad. Y a la última, como es todo de temática rol, ¿a qué juego de rol aconsejarías que la gente jugase barra masterease? Pues mira, precisamente hablando de sentimientos, yo recomiendo que la gente pruebe 7 días de travesía. Porque toda la gente que lo ha probado ha flipado bastante. Que, mira, es un tema que no se nos ha olvidado, pero que podemos decir en un momento. Estábamos hablando de sentimientos, pero no hemos dicho qué juego de rol favorece más a jugar, a interpretar sentimientos. Pues yo es que precisamente, o sea, sé que hay juegos que tienen un poco temas de sentimientos, los que haya visto yo antes están, por ejemplo, Poderes Malditos, que hay superhéroes que tienen Sí, tiradas de lo tengo sentimientos. ahí en mastereado, está chulo, está chulo. Robota no me lo he terminado de leer, pero creo que también va un poco sobre eso, que también tiene un poco de emociones y tal. Pero la editorial esta de 7 días de travesía, la de All the Little Lights, tienen precisamente como idea de rol emocional. Por lo tanto, aunque llevan, creo que 3 juegos, bueno, 2, porque ahora están sacando ya tal, van un poco con esa premisa, de siempre de crear mecánicas que tengan que ver con sentimientos, con emociones y tal. Y es por lo menos, que tengan esa idea como de dirección, pues al menos pues es un poco esa recomendación que yo veo. Vale, pues ahí está. Ya hemos hecho este mini de eso que se me había olvidado. Así que yo creo que ya podemos dar por completo, ¿no? La temática de la charla de hoy y cómo todo ha ido. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Espero que la gente que nos haya seguido se lo ha pasado bien. Y antes de despedir, que empiece a despedir y empiece a decir YouTube, Discord, no sé qué, ¿verdad? Siempre a los invitados les dejamos que se den un poco de bombo y platillo, ¿no? Que spameen lo que quieran spamear de futuras partidas o donde lo pueden ver. Así que te cedo el turno de palabra para que te explayes Pues nada. todo lo que quieras. Vale. Pues nada, me tenéis en Twitter, que directamente es donde más suelo estar presente comentando chorradas y tal. Y nada, ahora en este viernes estreno la campaña de Digimon Memories, que precisamente va un poco sobre sentimientos, sobre 2 jugadores que son niños elegidos y 2 jugadores que son sus Digimons, y donde vamos a intentar explorar un poco lo que es el vínculo, ¿no? Un vínculo entre ese niño y su Digimon, y un poco las historias que pueden surgir en ese pequeño mundo de fantasía, ¿vale? Y intentar recrear esa relación, ¿no? Ese sentimiento que ya muchos recordamos pues de la infancia, de decir, "Jo, qué bonito, ¿no? La historia pues de Taya, de Agumon y de todos los niños elegidos con sus Digimons". Y ya llevamos algunas partidas grabadas, los jugadores están encantados y yo creo que a mucha gente le va a gustar. Así que yo recomiendo que se esté atento. Va a salir en el Tesoro Interior el viernes a las 6 de la tarde. Así que estad atentos. Exacto. Pues nada, y ahora yo lo único que decir es eso, que espero que lo hayáis pasado bien. Seguirle para ver todo lo que haga y también tienen ahí el YouTube del Tesoro Interior que había dicho, donde irán subiendo todo.
Y qué más deciros, pues que nada más, que nos sigáis, que estéis atentos al Twitter y a las redes sociales. Y ya sabéis, ahí tenemos el Twitch, el YouTube, el Twitter, el Discord y el iVoox, que es donde subimos el material y podéis escucharnos tanto en directo como en diferido cuando estamos emitiendo. Y recordar que este domingo tenemos directo de podcast donde hablaremos sobre WandaVision. ¿Vale? Tremenda serie. ¿Cómo? La serie, muy bien, muy buen tema. Y estaremos con los usuarios de siempre, con Vidal, Miriam, Michaume y yo. Y luego ya el próximo lunes vendremos a hablar, el día 8 si no me equivoco, vamos a hablar de complejidad en los juegos de rol y vendrá el señor Sirio Sejenra a hablarnos. O sea que será a ver qué sale ese programa. Así que nada, estaba mirando a ver si hay alguien para hacer una raid. Estoy viendo. Si tienes tú a alguien al que le podemos hacer una raid, dímelo, porque yo es que ahora mismo no estoy viendo a casi nadie. No. Tema de rol no tengo a nadie. Si no... Creo que está T/roll, que son de Dungeons. Estoy viendo un poquito, a ver. Pues mismo, sí, verdad, chicos. ¿No ha sido T-roll por aquí? T/roll. Sí, T/roll. Venga, mismo. Mismo, vamos a hacerles, ya que por lo menos está relacionado con la temática. Pues les damos una alegría. Que en verdad no, porque le sigue más gente que nosotros, pero bueno, no pasa nada. Así que nada, nos vemos y hasta la próxima. Ya sabéis, espero que los hayáis disfrutado y nos vemos. Chao, chao.